Para mí, Medellín 1968 significa una revolución de la iglesia, una iglesia más solidaria, una iglesia como escuché el primer día, del pueblo y para el pueblo. Vos sos el Dios de los pobres, el Dios humano y sencillo, el Dios que suda en la calle, el Dios de rostro curtido. Bueno, este evento para mí tiene un significado muy importante porque siento que aquí se crea como esa unidad y esa hermandad y ese sentido humano por las personas que necesitan de una luz espiritual. Entonces el mensaje es de que sí llegó una luz con Jesús. Después se oscureció bastante y hubo un apagón que resultó con el Concilio Vaticano II bastante, pero que en América Latina se hizo más luz a través de los elementos que compartimos. Y se acabó eso que nos manden nada. La iglesia solo manda a Jesús y el pobre, no más. Así como habla mi pueblo, porque sos el Dios obrero, el Cristo trabajador. Este término de una evangelización liberadora, por supuesto que tiene toda la actualidad del mundo, pero eso implica unas condiciones. Es más, la lectura que hacen los obispos en el documento de Medellín, toda esa contraviolencia, la violencia estructural que les imponía el gobierno y la contraviolencia que también desgraciadamente se hizo. Los obispos, ¿cómo lo leen? Pues una búsqueda de su emancipación, y no está ausente el misterio de la salvación ahí. ¿Por qué tienen derecho a lo que me dijo a mí don Samuel? ¿Cómo voy a negarles a que busquen la justicia cuando se levantaron los zapatistas? Tu nombre es santificado en aquel que muere al defender la vida. Tu nombre es glorificado cuando la justicia es nuestra medida. Tu reino es de libertad, de fraternidad, paz y comunión. Maldita toda la violencia que devora al hombre con la represión. Oh, 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 oh. Pero también tenía una ilusión, que no solamente la iglesia de la teología de la liberación estuviera, sino que también hubieran invitados de la iglesia institucionalizada, de la jerarquía, y pues solamente seguimos los mismos con las mismas, sacerdotes, religiosas y muy triste poco laicos y laicas que han caminado la teología de la liberación, teólogas que están en las barriadas, en el campo, realmente trabajando, hacen falta, pero de todas maneras es una celebración que se logra hacer después de tanta sangre puesta en esta maravillosa tierra. Las comunidades eclesiales de base somos iglesia, y somos iglesia en la base. Así no estemos unidas con la parroquia, así la parroquia no nos acepte, no nos quiera, no tenga nada que ver con nosotros, pero somos iglesia y iglesia en la base. En Medellín, los que escribieron los documentos y lo que está en ellos, no vieron ni miraron a las mujeres, pero las mujeres se sintieron miradas y vistas en la descripción que los documentos hacen de la realidad. Las mujeres tenemos la habilidad de intuición de descubrirnos, ver y reconocernos en las historias, luchas, logros, avances, sufrimientos y en todo lo que acontece en la vida de los pueblos. Justamente Ángel Furlan, representante de la federación que trabajó tanto tiempo al frente del tema, tenía una frase que me gusta repetir: si no libera, no es evangelio. Y en ese sentido, el juicio que la teología latinoamericana nos hace a las iglesias, libera a las iglesias y nos pone ya no solamente con el dedo acusador, criticando a los otros que hacen, sino también nos coloca frente al tema de la corresponsabilidad, frente a la desigualdad
y a la opresión. Pedimos el pan de la vida, pan de la esperanza, el pan de los pobres, el pan que trae humanidad y reconstruye al hombre en vez de cañones. Perdónanos cuando por miedo quedamos callados delante de la muerte. Medellín significa para mí el reencuentro con el proyecto del Jesús histórico, el reencuentro con el proyecto de un Jesús liberador que asumió su condición humana para encarnarse en las penurias, en las necesidades y en los sueños de la gente empobrecida de entonces y de la gente excluida por la sociedad de su momento. Personal, que la primera vez que escuché hablar de liberación, independencia, colonialismo, etc., fue en círculos de laicos universitarios, alguna vez con la presencia de Camilo Torres. Y por eso se dice que Camilo estuvo muy presente en Medellín, aunque él ya había muerto, pero que muchos obispos de América Latina dijeron: si Medellín no es capaz de sacar unos documentos muy radicales en el campo social, en pocos meses América Latina estará llena de Camilo Torres, que hacen su opción más radical. Los curas y los religiosos, creemos nosotros, es lo que vamos detectando, aprendieron la lección de Camilo Torres y del proceso de Golconda, que fue el grupo de sacerdotes que le dio continuidad en forma más o menos inmediata al proyecto de Camilo Torres. ¿En qué sentido aprendieron esa lección? Aprendieron a actuar en la clandestinidad. Para que fuese posible en este país este proyecto, llegó un momento en que tocó tomar la decisión, sobre todo por parte del clero, para actuar clandestinamente con respecto a la misma iglesia y con respecto al Estado. Porque Estado e iglesia sistemáticamente persiguieron estas iniciativas. Vos sos el Dios de los pobres, el Dios humano y sencillo, el Dios que suda en la calle, el Dios de rostro curtido, por eso es que te hablo yo. Y en este evento de Medellín 50 años yo lo percibo como una oleada de presencia del espíritu encarnado de Dios en la historia, en los empobrecidos, en las estructuras sociales que tienen que ser transformadas, que denuncia el poder, que denuncia las transnacionales, que denuncia la depredación del medio ambiente, que denuncia en términos generales la injusticia. Pues significa un signo de esperanza, porque todavía somos muchos y muchas, ¿no?, que seguimos en la caminata, que hay muchas nuevas voces también, con su voz, digamos, profética de anuncio y de denuncia frente a las nuevas injusticias, nuevas formas de minar la vida digna de nuestro pueblo, ¿no? Bueno, para mí Medellín 68 fue como el reinicio de la iglesia que todos anhelábamos, porque antes pensábamos que la iglesia no era sino rezos, oraciones y sacramentos. Ya con Medellín 68 pues vimos que era un relanzamiento de la lucha por la liberación del pobre. Y es fundamental porque mientras se sigue haciendo la teología desde una perspectiva clerical, que aunque creamos a veces que nos hemos desclericalizado, seguimos con una cabeza clerical, ¿sí? Hay que hacer, por ejemplo, todo el desarrollo de una teología y de una espiritualidad de los laicos, hecha por los laicos a partir de su experiencia concreta. Por eso es que yo insisto tanto en que hay que hacer más trabajo pastoral, en acompañar y formar comunidades, que es solamente a partir de estas comunidades que vamos a salir adelante. Y ahí se nos pide enjuiciarnos desde Medellín
para saber si es simplemente memoria o sigue siendo profecía para nuestra vida. Muchas gracias. El Dios que suda en la calle, el Dios de rostro curtido, por eso es que te hablo yo, así como habla mi pueblo, porque sos el Dios